Bueno, y en Mundo Agro vamos a hablar de la situación tan difícil de resolver para muchos productores agropecuarios que reciben muchísimos mensajes, que miran por ahí las páginas de los mercados con las cotizaciones diarias que suelen ser bastante cambiantes en el día a día, con declaraciones muy fuertes en la política, en donde, por ejemplo, el presidente invita a los productores a liquidar cuanto antes la soja para darle una mano al país. El productor, me imaginamos que debe estar ahí sin saber efectivamente qué hacer. Por eso nos hemos puesto en contacto con la consultora Mónica Ortolani para ver si le tiramos una mano a los productores agropecuarios. Mónica, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Un placer, muchísimas gracias bueno, por estar aquí en contacto con ustedes y siempre desde nuestra voz, desde los contenidos, desde ustedes que son un puente, ¿no?, entre quienes analizamos cuándo es el mejor momento y los productores, tenderles esa mano, ¿no? Son nuestros amigos y si a ellos les va bien, a todo el país le va bien. Así que, bueno, aquí estamos y esperemos que esta columna les sea de utilidad. Bueno, Mónica, habitualmente ustedes dicen que los productores tienen que prestar mucha atención a muchos factores, por un lado los mercados, pero hoy se le suman los factores políticos, económicos totalmente negativos en la Argentina, que han llevado a que el dólar se disparara, después bajara, vuelve a subir. Por allí también factores que están incidiendo en una economía muy inestable en todo el mundo, inflación, la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo uno se puede parar en medio de todo esto, tratar de sacar un análisis más o menos certero y no morir en el intento? Bien, como vos decís, lo lo vamos a llevar a una analogía, ¿no? Que un poco la llevo a mis agrodibus. Estamos en un mar de incertidumbre, en un mar de dudas, y yo digo, como buenos tripulantes de los barcos, digo, si bien tenemos que estar con los binoculares, ¿no es cierto?, mirando qué es lo que pasa en los mercados, qué es lo que pasa en el contexto externo, donde no solamente es el clima, donde no solamente son las tormentas, que hoy también es una gran preocupación. Ya vamos a ir por nuestro tercer año niña, con grandes interrogantes de sequía. Y bueno, estamos siempre, ¿no?, con esto mirando, creo que a veces estamos demasiado absortos o encantados, por decirlo de alguna manera, con los binoculares, ¿no es cierto?, mirando cómo están los mercados, si suben o bajan. Entonces tenemos una sobreabundancia de información que yo digo, nunca fue tan gratis online y on demand, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hoy vos podés acceder gratis a cualquier analista, notas, estos contenidos que ustedes hacen, tantos colegas que son profesionales muy destacados, informándole al productor cuándo tenemos las mejores relaciones insumo-producto, cuándo tenemos las mejores relaciones grano-dólar, y digo que ya no sabía más ni qué metáfora usar en mis contenidos un poco para hacerles ver que lo veían, pero costaba esa decisión, ¿no? O sea, pensá que llegamos a relación grano-dólar en soja a 200, alrededor de $280 alternativos, y hoy, bueno, esa relación se desplomó. Después te puedo mandar algún Excel Sí. con esa información, tanto para soja como para maíz. Y en ese contexto, yo digo, de mercados que hoy está tan afectado por la geopolítica internacional, porque si vamos a ver primero la pandemia, y después la invasión de Rusia a Ucrania, hay un momento geopolítico mucho más importante y con mucha más relevancia de la que teníamos en otros años, donde a lo mejor mirábamos más nuestro pedacito de cielo si llovía o no llovía, y hoy que los granos o la cotización de los granos aumenten o bajen, están más a lo mejor en relación de los fondos especulativos que siempre estuvieron, pero hoy los dos grandes, digo, estas dos potencias, ¿no?, Estados Unidos y China, Rusia, que se disputan la Ujú. hegemonía mundial, son hoy quienes hoy más marcan cuál es la cotización de los granos y cuánto valen los insumos. Porque vos fíjate, quizás un productor podría pensar, ¿y a mí qué me importa que Rusia le cierre el gas a Europa o le cierre el gas a China? Pero se necesita el gas para producir los fertilizantes que son
claves para obtener productividad. Y fijémonos lo que ha pasado con los insumos, donde hoy en promedio el productor tiene que salir a poner un 50-60% más de grano para comprar la misma cantidad de insumos que el año pasado, que también después te puedo mandar un Excel actualizado con esa relación más concreta. Entonces hoy es lo político, lo geopolítico, lo que pasa en nuestra tierra argenta, por decirlo de alguna manera, donde tenemos un sector político que pareciera que se ensaña en ampliar esa grieta y ponernos como sector, como el enemigo de la sociedad, desinformando, porque aparte desinforma e informa mal el aporte del campo. Yo digo, donde 9 de cada 10 dólares de superávit cambiario son las divisas que cada persona en la ciudad es el que necesita para comprar el celular, para comprar un insumo para la medicina. Entonces, hoy el sector agropecuario es quien, más allá que de 7 de cada 10 dólares sean de exportación, cuando lo miramos en función del superávit de balanza comercial, genera 9 de cada 10 el sector agropecuario. Bien, entonces cuando estamos con todo esto, el productor tiene en un año niña, como vos bien decías, que se vuelve a reiterar, tiene que pensar, por supuesto, en el rendimiento en su campo, hacer un cultivo de la mejor manera posible y cosechar lo más posible. Tiene esa reserva de valor en el grano. ¿Qué hacer con todo esto? ¿Cómo definir fácilmente si la comercialización en un determinado momento es lo que le puede a él en todo caso, servir desde el punto de vista de su negocio económico, o bien buscar la forma de ir captando de cara al futuro alguna otra posibilidad que le cierre la producción del año venidero? Mira, nosotros siempre, yo siempre desde mis columnas, siempre iba haciendo la relación con los insumos, ¿no? Con los insumos y con el financiamiento. Y se tienen que manejar mucho con los precios relativos, ¿no? O sea, cuánto insumo, mejor dicho, cuánto grano necesito o para comprar el insumo, o para comprar dólares, o para comprar un determinado, una determinada inversión, o otro activo que esté necesitando. Digo, nosotros cuando íbamos llegando íbamos teniendo los máximos a los cuales iban llegando los granos, muchas veces se quedan atrapados en esto de que cuando no captan el máximo pareciera que ya es una batalla perdida. Y muchas veces hay que mirar cuánto, a veces es como cuando vos salís a pescar, ¿no es cierto? O hay peces que se te escapan y peces que podés atrapar, ¿no? Y bueno, cuando llegamos a los máximos y después baja, bueno, hay algunos que se escaparon, pero todavía podés seguir captando peces. Hoy estamos en un momento donde se han escapado muchos peces porque dejamos pasar los máximos. Entonces, si hoy un productor me pregunta, ¿vendo para qué? O sea, lo único si lo puede transformar en algún activo, tiene que honrar alguna deuda, o aún más, te voy a decir más, quizás hoy tenemos perspectivas alcistas por condiciones climáticas en Estados Unidos adversas, porque hoy los granos, la condición de los cultivos, especialmente en soja y maíz, están peor que el año pasado, y ante una niña de nuevo en Argentina, quizás tenemos perspectivas más alcistas en maíz y en soja. Entonces hoy quizás hasta te conviene, si podés, tenés límites de crédito disponibles que todavía no usaste, quizás te convenga endeudarte a tasas por debajo de la inflación y de la devaluación, guardarte ese grano y no venderlo en el disponible. Por eso es que siempre hay que mirar no solamente los granos y su precio futuro, que también hoy lo que estamos viendo es que por ahí el pase entre cosecha nueva y cosecha vieja tenías un diferencial negativo. Y hoy esa brecha es como que se va achicando o está siendo positiva, con lo cual en el mediano plazo, quizás para próxima cosecha, podemos tener un poquito de oxígeno, ¿no? Entonces, mirar los precios futuros, mirar las condiciones de financiamiento, mirar también, o sea, yo creo que hoy cuando tenemos un diferencial tan grande entre dólar, digamos entre dólar alternativo, dólar oficial y grano, también ver
cuál es la perspectiva de precio futuro de los activos a los cuales yo quiero transformar. Y por eso es que mirar los precios relativos es tan importante y a veces no se dimensiona, es una cuenta que se barre debajo de la alfombra. Cuando perdemos estas oportunidades, que también esto también es muy importante, trabajar con el flujo de fondos proyectado, con su flujo de fondos. ¿Por qué? Porque vos tenés obligaciones que honrar, ya sea hoy tienen que pagar alquileres, o tienen que estar pagando cuotas de la tarjeta que se vence, o cuota de un préstamo porque compraron una maquinaria. Entonces, cuando vos tenés máximos, tenés que ir viendo cuántos granos vos tenés que vender para poder honrar esa deuda. Y hoy, para poder honrar $10.000 de deuda, tienen que entregar un 25-30% más de grano del que tendrían que haber, del que se hubieran imaginado a principio de cosecha tener que vender. Entonces son muchas herramientas, no hay una única receta. Por eso es que no es solamente mirar los mercados con los binoculares, sino también mirar con la lupa la gestión interna, mirar más en lo interno, por dónde las velas se nos rompen o por dónde se nos entra agua en el barco, por el cual no estamos captando esos precios. Y muchas veces los dramas están en que no hay un responsable de quién define la comercialización, o no hay una planificación de cómo comercializar mejor la producción en función del flujo de fondos y en función del plan de inversiones o de, digamos, de deudas que haya que pagar. Por eso es que son muchísimas aristas que hay que mirar desde la gestión y no solamente quedarse como espectador de los mercados. Bueno, una muy buena recomendación entonces para todos los productores, que no solamente tienen que poner el acento en producir de manera sustentable, más y mejor, sino también ser sustentable en esta materia, la económica, porque es nada más ni nada menos que el resultado positivo final al que se le puede dar precisamente el mejor destino a una cosecha. Mónica Ortolani, ha sido un placer este diálogo con Mundo Agro, será hasta la próxima. Muchas gracias. Placer y saludos a toda la hermosa gente de Córdoba que, bueno, que tanto admiro y quiero.